Aparte de identificar a qué tipo de familia pertenece este adolescente, nosotros vamos a elaborar un genograma, para lo cual existen programas en internet que les facilita a ustedes la elaboración de esta herramienta gráfica, que aparte de permitirle a la persona que está leyendo el informe identificar mediante gráficas cuáles son los integrantes de esa familia, le permite también identificar cómo son las relaciones de sus integrantes, siendo esto una de las partes más importantes y de mayor atención en cualquier tipo de informe psicosocial, porque de allí se van a desprender análisis, muchos orígenes de problemas y muchas maneras de apreciar a esa familia. ¿En qué? En los vínculos relacionales que tengan y en la forma que tienen de relacionarse y de interactuar entre sí. En esta ayuda que ustedes están observando en este momento, podemos darnos cuenta cómo son ese tipo de relaciones. Al respecto, ustedes en los recursos con los que cuentan en la plataforma pueden identificar un texto que se llama el genograma, que es de la doctora Victoria Campán, y ahí se van a dar cuenta y van a poder retomar cómo son las relaciones en la familia. Ahí hay varias maneras de analizarla, que son las fusionadas, son las aglutinadas, y en fin, varios tipos de relaciones que permiten identificar cómo la familia interactúa entre sí. Los dos temas anteriores que hemos mirado los podemos identificar a través de una entrevista. Para el caso que nos ocupa, la idea es que podamos hacer una entrevista de tipo estructural, pero abierta. ¿Esto qué quiere decir? Que son preguntas sueltas que la persona puede responder lo que ella quiera, pero siempre enmarcada dentro del tipo de pregunta. O sea, una entrevista podría llamársele informal, más sin embargo, previamente tenemos que haber redactado unas preguntas, así sea de manera mental. No es tanto como tenerlas allí plasmadas, pero sí saber qué es lo que vamos a preguntar, y eso tiene que ver mucho con los objetivos que nos hayamos planteado. La composición familiar, la estructura familiar es algo que lo podemos identificar a través de una entrevista, pero cuando ya queremos profundizar en el estudio de la familia, una de las herramientas técnicas que tenemos y que son importante de nuestra profesión es la visita domiciliaria. En esta ayuda que tenemos aquí podemos mirar cuáles son los pasos y cuáles son las premisas para hacer esa visita domiciliaria. No es únicamente identificar cómo es la vivienda, sino en realidad mirar cómo se desarrolla la vida cotidiana de esa familia dentro de esa vivienda y dentro de ese contexto en el cual está ubicada la vivienda. ¿Qué es lo importante cuando nosotros hacemos una visita social domiciliaria? Lo primero que ustedes deben tener en cuenta es a la familia hay que explicarle por qué estamos allí y a qué vamos. Lo segundo, tener mucho tacto, porque es ingresar a su espacio privado, dentro del marco del respeto. ¿Qué es lo que vamos a identificar en una vivienda? Primero vamos a mirar su estructura, cómo está construida, cómo son sus espacios, si está ordenada, si está aseada, si está equipada de tal manera que pueda brindar garantías de comodidad a sus moradores. Podemos identificar si hay hacinamiento, si las personas no tienen espacios privados que les permitan desarrollarse como personas autónomas. Podemos identificar también si la cocina está equipada con alimentos perecederos en el tiempo o imperecederos que permitan identificar si la familia tiene acceso a alimentarse diariamente. Si ellos no lo permiten, podemos revisar los espacios de despensa y de nevera, por ejemplo, pero si ya nosotros nos damos cuenta mediante nuestra pericia de que eso está generando malestar
en la familia no es necesario hacerlo, porque ellos lo van a mirar como una revisión de su intimidad. Entonces, para eso es muy importante otro punto que nosotros debemos desarrollar las personas que nos dedicamos a las ciencias sociales y a la investigación, que es la observación, cuál es una técnica, quizás la más antigua, y que obedece a utilizar todos nuestros sentidos para poder apreciar el espacio habitacional de una persona. Un aspecto que debemos tener en cuenta al momento de hacer una visita social domiciliaria es que debemos portar nuestra identificación respecto a la institución a la que pertenecemos para evitar problemas. Y una cosa que de pronto puede parecer superflua, pero que es necesario tener en cuenta es la manera como vamos a ir vestidas, cuál va a ser nuestra presentación, porque esa es una situación muy importante porque es la manera en que los usuarios, las personas, los clientes nos ven a nosotros. Entonces, vestidas dentro de la mayor sobriedad y comodidad posibles. ¿Qué es lo que vamos a observar también en esta visita domiciliaria? Es muy importante porque vamos a poder identificar cómo la familia se relaciona en su cotidianidad. Nosotros podemos ir tomando notas para que eso luego nos sirva de sustento en la elaboración de nuestro informe. Esto quiere decir que vamos a tener la oportunidad de identificar cómo las personas se relacionan al interior de su hogar, cuál es el tono afectivo que utilizan en sus relaciones, cómo se tratan, cuál es la manera en que la persona ejerce la autoridad. Obviamente vamos a tener en cuenta lo que verbalizan en las entrevistas, pero es más interesante poder identificarlo ya en la vivencia diaria. Nosotros podemos mirar allí cómo la mamá se dirige al hijo para pedirle que por favor vaya a hacer una compra, o si no lo dice como por favor, sino que simplemente lo ordena. Vamos a tener en cuenta también cuál es la manera de ejercer la autoridad al interior de ese hogar, si existen reglas que son firmes o si son incoherentes, o si por el contrario hay demasiada permisividad que ha permitido que este adolescente sea una persona autónoma pese a que tiene una corta edad. Vamos a tener la posibilidad de analizar cómo son los límites vitales al interior de esa vivienda, porque la manera en cómo se organiza la situación física en un hogar nos va a permitir saber también hasta qué punto, si dos personas duermen juntas en una misma habitación, muy seguramente van a tener posibilidad de interactuar, por ejemplo, en las horas de descanso, de ver televisión, de compartir un programa. Cosa muy diferente si una persona duerme sola en la terraza, donde las demás personas no tendrían acceso allá y donde muy seguramente es que el joven, en este caso Cristian, hace su consumo de drogas. Como ustedes pueden darse cuenta en estas ayudas educativas que están observando en este momento, vamos a resumir entonces cuáles son los componentes de la dinámica familiar que son imprescindibles de estudiar y de tener en cuenta en un informe psicosocial de carácter pericial. Estos son el perfil de la dinámica familiar, la composición, cómo son los roles en la familia, cómo son los límites, la autoridad, la comunicación, los vínculos relacionales y la capacidad de adaptación de esa familia y de sus integrantes a las situaciones de estrés. Otro aspecto que se debe tener en cuenta en la elaboración de un informe psicosocial con carácter pericial es la variable ocupacional y laboral, tanto de los adultos y de los menores, si los hay, en cuanto a su desempeño laboral. Esto nos permite identificar cuáles son los ingresos en términos de economía, cómo se distribuye ese dinero, si existen deudas, si está bien distribuido, así como también identificar si esa ocupación de los adultos permite que ellos les dediquen un tiempo adecuado a sus hijos o si por el contrario son personas que salen a trabajar a las 7 de la mañana, llegan a las 7 de la noche y por su ocupación no han tenido oportunidad de identificar cuál ha sido la cotidianidad de sus hijos, a qué se dedicaron, si hicieron los deberes escolares, si permanecieron en la calle, si están dedicados a las redes sociales, etcétera. De tal manera que esta variable ocupacional es muy importante
identificarla para que en esa medida podamos plasmarlo en el informe, pero de la misma manera hacer la intervención que debe ser paralela para que existan algunos cambios en la familia que permitan modificar su dinámica. Una vez que tengamos todos estos insumos en la parte familiar, de economía, psicológica, de salud y los datos, nosotros tenemos que tener en cuenta que es un informe que se realiza dentro del marco de la Ley 1098 del 2006. Y esta nos especifica que debemos tener en cuenta factores de vulnerabilidad y factores de generatividad en un estudio. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que ver qué es de su vida lo que le favorece y qué es de su vida lo que le perjudica. Eso es como para resumirle y eso tenemos que tener en cuenta. Para ponerles un ejemplo, en este caso específico, los factores de vulnerabilidad serían, por ejemplo, el estudio nocturno, que no es acorde a la edad, el consumo de drogas, la ausencia del padre por separación, la inadecuada ocupación del tiempo libre y la interacción con pares negativos, por ejemplo. Y los factores de generatividad podrían ser que cuenta con una red de apoyo familiar representada en su madre, que cuenta con un buen vínculo afectivo y relacional con su hermano y con su abuela, que independientemente del horario se encuentra trabajando y eso se constituyen en factores de vulnerabilidad para el joven que el juez necesita identificar. En los temas anteriores que se han especificado para la elaboración del informe interdisciplinario con carácter pericial, en algunos de sus apartes simplemente se hace un relato. Para eso ustedes tienen que tener en cuenta la redacción, que es muy importante, la ortografía, porque son personas profesionales y no es de muy mala presentación tener errores de ortografía y tener mala redacción, por eso hay que hacer informes previos. En este momento vamos a entrar ya con todos los insumos que tenemos a elaborar ya el concepto, que es la suma de lo que tenemos recolectado anteriormente. Para ello, ¿qué necesitamos? No se trata de transcribir literalmente lo que dice el informe. Es aquí precisamente donde se va a ver la experticia del análisis, contando en realidad quién es Cristian, de dónde proviene y cuál es su situación. Generalmente, y por cuestión de tiempo y de ocupación, las autoridades, esta es la parte que les interesa y quizás las partes anteriores no las tuvieron en cuenta. Tendrán en cuenta este concepto, el cual tiene que ser conciso, claro, sustentado en bases metodológicas y teóricas técnicas, con un lenguaje apropiado, correspondiente a personas que son profesionales, sin utilizar muletillas, sin repeticiones y tratando de resumir en ese concepto las tres intervenciones, que es la de psicología, la de trabajo social y la de nutrición y dietética. Y teniendo en cuenta también lo que habíamos mencionado al principio de esta clase, que es el consentimiento informado, frente a lo cual debemos tener mucho tacto, mucha pericia y mucha seriedad para no poder afectar la sensibilidad de nuestras familias y de nuestros usuarios. De esta manera, damos por terminada esta clase. Espero que haya sido de su utilidad y como ustedes podrán darse cuenta, todo lo que hemos estudiado en las tres unidades sirven de bagaje teórico para nosotros poder sustentar un informe de carácter pericial, desde el pensamiento complejo de Edgar Morin, pasando por las teorías sistémicas, lo concerniente a la justicia restaurativa, a la justicia transicional, lo relacionado con la elaboración de los informes de carácter pericial, lo cual nos permitirá presentar informes serios, técnicos y que tratan de incluir todas las fases en la vida de una persona, lo que es el ámbito cultural, del contexto que lo rodea, su ámbito familiar, escolar, ocupacional, para finalmente con todos esos insumos hacer un concepto que sirva para que el juez, en su sabiduría,
coloque la sanción que más le parezca acorde a las necesidades del joven y de esta manera nosotros podamos contribuir a su resocialización y en este caso también a su rehabilitación. Muchas gracias.